te presento. Vale. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Oberman, director de Pediatría General Académica y presidente de Pediatría Comunitaria en Chicos, obviamente, y vicejefe de investigación clínica y vicejefe ejecutivo del Departamento de Pediatría, que lleva el nombre ni más ni menos Jack Paradise, de la Universidad de Pittsburgh, la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Alejandro se formó acá en Buenos Aires, el inicio de su formación fue acá en Buenos Aires. También fue residente de nuestro hospital y bueno, luego completó una brillante carrera allá en Estados Unidos, en Pittsburgh. Pero lo más importante no está solo en lo que ha publicado y lo que ha hecho, sino que me salgo un poco de la presentación o de la formalidad para decirles que en lo personal he aprendido mucho de la forma de los trabajos originales que ha publicado, que he tratado de leer muchos de ellos a lo largo de mi carrera y han sido inspiración para la investigación clínica que uno intenta llevar por la originalidad, por intentar responder siempre a cuestiones importantes de la pediatría ambulatoria, como ha sido la investigación en otitis, en infección urinaria, me acuerdo muchos trabajos de eso. Así que bueno, sin más te doy espacio a vos, Alejandro, para que nos cuentes actualizaciones alrededor del oído colorado, precisión en el diagnóstico y manejo de la otitis media aguda. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias, Manuel. Es un gusto presentar a la audiencia del Hospital de Niños de Buenos Aires. Tengo inmensos recuerdos y hermosos recuerdos de los años y les voy a contar un poquito la historia desde que me vine para acá, porque yo me vine para Estados Unidos aproximadamente un año después de haber terminado mi residencia en pediatría en el Hospital de Niños. Hay dos cosas que quiero aclarar. Tengo dos patentes, una que tiene que ver con un desarrollo de un antibiótico con una concentración de clavulánico más baja que el amoxicilina clavulánico y otro con el diagnóstico utilizando inteligencia artificial de imágenes de la membrana timpánica y soy miembro de una compañía que está tratando de desarrollar esto para que los padres tengan acceso a usar otoscopios y mandar imágenes de las membranas timpánicas. La otitis media es la patología más frecuente, 18% de las consultas ambulatorias, hay 11 millones de visitas en Estados Unidos, se ponen aproximadamente 670.000 tubos de timpanostomía en chicos menores de 5 años, el costo del procedimiento son $2.700 por procedimiento, es mucho más de 2 billones de dólares, porque esos son costos directos, después están todos los costos indirectos de pérdida de trabajo, etcétera. La incidencia es mayor durante los primeros 2 años de vida. El 70% de los chicos tiene una infección de oído antes del primer cumpleaños y los que lo tienen durante los primeros 6 meses de vida está asociado con una mayor predisposición a tener otitis recurrente. Otitis recurrente ocurre en aproximadamente 20% de los chicos y 25% de los que tienen otitis recurrente en Estados Unidos por lo menos terminan teniendo tubos de timpanostomía. Las dos curvas en la figura de la derecha muestran que la otitis es como la vida. Uno sabe dónde empieza y uno sabe dónde termina. La diferencia es la calidad de lo que pasa en el medio. La raya puntuada roja representa la curación espontánea clínicamente, que eventualmente todos los pacientes se curan. Uno utiliza antibióticos, particularmente los niños menores de 2 años, para que para un número determinado de pacientes, el delta 1, los síntomas se resuelvan más rápidamente, o para que en un momento determinado del tiempo haya mucho menos chicos que tengan síntomas, el delta 2. La Academia Americana de Pediatría, en la cual yo era parte de este comité en mediados de los 2013-14, publicaron la guidance de diagnóstico y de tratamiento. Fundamentalmente en diagnóstico lo importante era que requerían de que hubiera abombamiento de la membrana timpánica moderado o severo o que haya otorrea que no esté causada por otitis externa. El segundo caso era un tímpano que estaba
no tan abombado, con un leve nivel de abombamiento como este, pero que tenía eritema intenso o placas de hemorragia en la membrana timpánica. Y lo más importante que dijo es de que los chicos que tienen un oído colorado, que no tienen líquido detrás del tímpano, no tienen otitis media aguda. Entonces, el punto de diagnóstico es siempre si hay abombamiento o no hay abombamiento de la membrana timpánica. Voy a volver a eso cuando hablemos al final de la inteligencia artificial y cómo la estamos utilizando para diagnosticar otitis media aguda. Si hay abombamiento, es otitis media aguda. Si no hay abombamiento, está opaco y puede ser líquido detrás del tímpano, que yo le he perdido el respeto porque prácticamente no estamos haciendo nada con eso, o no tiene efusión. Les voy a contar ahora 15 años de mi vida en periodos de 5 años, porque así es como es el soporte de infraestructura del Instituto Nacional de Salud acá en Estados Unidos. Cada 5 años teníamos un grant. El primer estudio, todos recibieron fondos del NIH y todos fueron publicados en el New England Journal of Medicine. Entonces, el primer trabajo tiene que ver con si los antibióticos son necesarios. El segundo es cuánto tiempo de antibióticos son necesarios. Y el tercero es qué pasa con los tubos de timpanostomía. ¿Son necesarios o no? Todos van a ser muy parecidos y voy a perder tiempo hablando de la tabla uno del primer estudio, pero la tabla 2 y la tabla 1 y la tabla 1 del segundo y del tercer estudio van a ser exactamente iguales, porque es el mismo tipo de pacientes que estamos enrolando en los distintos estudios de investigación. En este primer estudio, 1.385 pacientes eran candidatos al estudio por diferentes razones. Este grupo de casi 900 no eran candidatos o no tenían otitis media o tenían un score en los síntomas muy bajo o se había perforado la membrana timpánica, etcétera. 500 eran candidatos. 200, más o menos 300 se randomizaron, de los cuales 150 fueron a cada uno de los dos grupos. El grupo que recibió amoxicilina clavulánico y el grupo que recibió placebo. Todos fueron incluidos en los análisis. Los pacientes eran todos menores de 2 años de edad. La mayor parte, la mitad, un poquito más de la mitad, y los dos grupos estaban exactamente similares con respecto a la distribución de chicos de 6 a 11 meses, 58%, 53%, y el resto estaban entre 1 y 2 años de edad. Siempre van a haber un poquito más de varones que mujeres. La distribución de raza es la distribución de raza en los consultorios que estamos en el consultorio del Children's Primary Care Center, que tiene una población de Medicaid Managed Care en los Estados Unidos, que es la población similar a la población a consultorio externo del Hospital de Niños de Buenos Aires, por ejemplo. Y algunos consultorios pediátricos en Pittsburgh, donde tenemos un poquito de población más con pacientes más con seguro privado. Como ven, el 70% de los pacientes recibían asistencia pública y el 30% tenían seguro privado. Entonces, esta tabla uno no voy a perder el tiempo de explicarla en los próximos trabajos porque va a ser muy similar. Les voy a mostrar las diferencias solamente. Las características demográficas de estos pacientes, el 50% estaban en daycare, estaban expuestos a otros chicos. La definición que usamos siempre es más de 10 horas por semana expuestos a por lo menos tres o más chicos. Siempre utilizamos lo que se llama el Acute Otitis Media Severity of Symptom Score, que es una tabla de síntomas que la desarrolló mi colega, el doctor Sheikh, y los dos grupos eran comparables, tenían más o menos 7 a 8 puntos en la tabla de la EOM-SOS. La mitad de los niños tenían otitis bilateral y el 70, 80, 90% van a ver de que tienen abombamiento moderado marcado de la membrana timpánica. Con respecto a síntomas, llegando a tener un score de 0 o de 1 en el score que usamos para la medición de los síntomas. Estos hallazgos no eran significativos, la diferencia entre placebo y el antibiótico, pero no nos gustaba mucho esta medida y la FDA no le gusta mucho porque hay muchos chicos que pueden bajar el score en una medición, se hace cada 12 horas y de golpe suben a la medición siguiente. Entonces, la segunda medida, que era la más importante, era tener dos mediciones que eran de 0 o de 1, o la que le gusta más a la Food and Drug Administration en Estados Unidos es la tercera, que es utilizando Generalized Estimated Equations para la parte estadística y usar el score medio durante los primeros 7 días de tratamiento. Esta es la más válida de todas y era altamente significativa.
El número que quiero que se acuerden es que si los chicos recibían placebo, el 50% tenía un tímpano abombado a los 12 días, 10 a 14 días cuando los veíamos nuevamente. 50%, uno de cada dos. Y si recibían antibiótico, el 16% tenían un tímpano abombado todavía. Entonces, 16% es un número que se va a seguir repitiendo en los próximos estudios también, y esos hallazgos eran significativos. No había diferencias, mejor dicho, hay diferencias en los chicos que tienen otitis media severa, severa definido como abombamiento moderado, severo o fiebre más de 39 grados. Había diferencias entre antibióticos y placebo, pero también había diferencias en los que tenían otitis media que no era tan severa de acuerdo a la definición de la Academia de Pediatría, y siempre había 3 veces más fallas terapéuticas cuando recibían placebo, 19 contra 60, 14 contra 43, 3 veces más fallas terapéuticas cuando no reciben antibióticos. Evaluamos distintas características que nos ayudan a predecir quiénes van a tener fallas terapéuticas, y esas son en general exposición a otros chicos en forma regular, tener un score alto en los síntomas, tener otitis bilateral y tener abombamiento marcado de la membrana timpánica. Y los efectos son aditivos. Cuando tenían ninguna de estas características, el 27% tenían falla terapéutica. Cuando tienen una, el 30%. Cuando tienen dos, el 60%. Cuando tienen tres, 70%. Cuando tienen las cuatro características, o sea, si están en una guardería y tienen un score alto y tienen otitis bilateral y tienen un tímpano abombado marcadamente, el 100% de esos van a tener falla terapéutica si no se los trata con antibióticos. Por supuesto, hubo un caso de mastoiditis en los pacientes que se trataron con placebo. Hubo perforaciones de la membrana timpánica en 6 casos en chicos que se trataron con placebo. Los chicos que se trataron con antibiótico eran más proclives a tener diarrea y a tener dermatitis del pañal. Había más candidiasis en la boca de los chicos que recibieron tratamiento antibiótico. En el momento que publicamos el trabajo, se publicó un trabajo paralelo en Turku, en Finlandia, y pusimos, la Academia Americana de Pediatría estaba recomendando el grupo este, que era que de todo giraba alrededor de si era unilateral o era bilateral. Y estábamos muy enojados con esto porque en los trabajos de Finlandia y el trabajo de Pittsburgh mostraban que no importaba demasiado que sea bilateral o que no sea bilateral. No era que los chicos con otitis unilateral se los podía observar, particularmente cuando tenían de 6 meses a 2 años de edad. Pero la Academia de Pediatría, Rich Rosenfeld, uno de los otolaringólogos, estaba muy empecinado en incluir el punto este de observación en los chicos menores de 2 años, sobre todo si tenían otitis unilateral, basado en información de trabajos viejos que no era correcta. Entonces pusimos juntos en un trabajo que se publicó en JAMA Pediatrics los datos de Pittsburgh y los datos del estudio finlandés. Todos juntos trabajamos con los investigadores de Finlandia y clasificamos las otitis de lo menos grave a lo más grave, desde unilateral no severa a unilateral severa, bilateral no severa y bilateral severa. Y tenemos los estudios de Pittsburgh, los estudios de Turku en Finlandia y la combinación de los dos. Restringimos a los chicos menores de 2 años de edad porque en Turku habían enrolado hasta 3 años de edad, pero solamente usamos la información de los menores de 2 años de edad. Y lo que mostramos en este estudio, cuando combinamos las dos cosas, es que no importa eh, si es unilateral o bilateral. El riesgo relativo era exactamente igual en todos los grupos de cualquier manera que lo clasifiquemos, y el número para tratar, el número de chicos necesario para beneficiarse del tratamiento era exactamente lo mismo. Por eso cuando se publicó esto en el Pediatrics, tuvieron que poner un caveat de que había uno de los miembros del comité, Oberman, que estaba en desacuerdo con el comentario este, porque nuestra información, y esto se publicó después de que se publicó la guideline de la Academia Americana de Pediatría. Pero seguimos pensando que unilateral o bilateral es la misma historia. El beneficio de tratamiento se ve de cualquier manera. Paso al segundo estudio, segundos 5 años. Ahora randomizamos con también fondos del NIH a recibir antibiótico por 5 días o por 10 días cada vez que tengan otitis durante un año. Repito eso, cada 8 semanas los veíamos, cuando estaban enfermos nos llamaban. Mi número de teléfono en Estados Unidos es muy fácil de acordarse, es 412-999-EARS, oídos. Entonces los pacientes llaman automáticamente y los vemos. Cada 8 semanas los veíamos, cada vez que tuvieron otitis recibieron tratamiento corto o tratamiento largo.
5 días de antibiótico más placebo en forma, por supuesto, ciega, doble ciego. 5 días de antibiótico, 5 días de placebo o 10 días de antibiótico. El antibiótico es siempre amoxicilina clavulánico. Y evaluamos la resistencia bacteriana en especímenes nasofaringios. De vuelta, 1.500 y pico de pacientes, 900 son candidatos para participar. Teníamos que randomizar 600, pero randomizamos 500. ¿Y por qué paramos en 500? Porque el NIH tiene un Data Safety Monitoring Board que hicieron un análisis intermedio en el estudio y decidieron que ya habíamos contestado la pregunta y que no hacía falta seguir exponiendo a más chicos, a 100 chicos o 80 chicos más, a que se randomicen porque la respuesta ya se había obtenido con los 520 que habíamos randomizado. 257 y 258 en cada uno de los dos grupos se trataron. Tabla 1, exactamente igual a la tabla 1 del estudio anterior, más o menos la mitad menores de un año, la otra mitad de 1 a 2 años, un poquito más de varones que de mujeres, 60% acá expuestos en guarderías, el score 8 puntos en la tabla, bilateral otitis en 50%, pero más o menos lo mismo. En este caso 80-90% tímpanos abombados en forma moderada o marcada. Eh, el mismo número que les mostré en el estudio anterior. ¿Se acuerdan que les dije 16%? 10 días en este segundo estudio, 16% de falla terapéutica. En los 5 días, 34%, más del doble. Entonces, si recordamos los tres números es, si uno no trata con antibióticos, 50% fallan. Si uno trata con 5 días, los chicos menores de 2 años, 34% fallan. Si uno trata con 10 días, 16%. Es como una dosis marcada de beneficio del antibiótico. La respuesta en los chicos que los síntomas disminuyeron a más del 50%, significativo, 91% en los 10 días, 80% en los 5 días, y no había diferencias con respecto a la otitis recurrente o la presencia de otitis media con efusión o diarrea o dermatitis del pañal. No hubo diferencia en efectos adversos. Los factores de riesgo fueron los mismos cuatro que miramos, pero solamente dos eran significativos. Otitis bilateral y estar expuestos en daycare en una guardería a muchos chicos en una forma regular, y el efecto también era aditivo. Los 5 días tenían mucho más falla terapéutica y los 10 días también, pero era aditivo de los dos factores de riesgo. Eh, es una tabla complicada, pero se las voy a simplificar. Esto tiene que ver con que tomamos muestras nasofaringias para mirar neumococo y para mirar hemófilus en el momento de la infección. Y como ven, el 50% tienen cultivos positivos para neumococo y el 30 y pico por ciento cultivos positivos para hemófilus, distribuidos igualmente entre los dos grupos de tratamiento. Y esta es la distribución de susceptible, intermedio y resistente para el neumococo. ¿Qué ocurre cuando uno trata con antibióticos? Al final del tratamiento, uno erradica el neumococo susceptible. Estos desaparecen. 33 baja 2, 36 baja 5. Estos bajan también y estos no cambian demasiado, los resistentes. Entonces, ¿qué ocurre? Uno limpia el neumococo susceptible. El hemófilus le pega en el palo. Es como para hacer alusión a nuestro día de hoy importante, la pelota nunca entra. Pega en el palo, el hemófilus es imposible de erradicar del cultivo nasofaringe. Cuando vienen en un episodio de otitis recurrente, nuevamente tienen exactamente lo mismo que tenían al comienzo. Tienen la misma distribución independientemente de cómo se hayan tratado, con 5 días o con 10 días. Y el hemófilus sigue exactamente igual en la nasofaringe. Cuando vienen en un control en salud, que vienen cada 8 semanas durante el año siguiente, baja un poquito, tienen un poquito menos neumococo, un poquito menos de hemófilos, porque es normal, cuando no están resfriados, la colonización bacteriana baja, pero está igualmente distribuida entre los dos grupos. Y cuando los vemos al final del año, en los meses de abril y mayo, que representa los meses después del invierno en Estados Unidos, que es teóricamente cuando después de todo un año de haberlos tratado con 5 días o con 10 días de tratamiento, teóricamente uno tendría que ver la mayor resistencia bacteriana. Después de muchos cursos de tratamiento no hay diferencia. Era exactamente igual entre los 5 días y los 10 días de tratamiento, y lo mismo para el hemófilus también. Más o menos un tercio de los hemófilus producen beta-lactamasa en los Estados Unidos. Las conclusiones de este estudio es que en chicos de 6 a 23 meses de edad
reducir la duración del tratamiento antibiótico resultó en resultados que eran menos favorables que usar los 10 días clásicos. Entonces, 10 días es lo que hay que utilizar y que no hay diferencia en la tasa de efectos adversos o en la emergencia de resistencia bacteriana utilizando un régimen de tratamiento antibiótico más corto. Entonces, nunca usamos 5 días en chicos menores de 2 años. A partir de acá, y en base a un estudio más viejo que hicimos con GlaxoSmithKline en los años 90 con Jack Paradise, en los chicos que tienen de 2 a 5 años usamos un poquito más corto de 10 días, usamos 7 días de tratamiento. Y en los que tienen más de 5 años, a los 6 años, ahí tratamos 5 días directamente. Entonces, menos de 2 años, 10 días. 2 a 5 años, 7 días, más de 6 años, 5 días está bien. ¿Okay? El año 10 a año 15 de mi vida acá. A partir de ahora estamos estudiando ahora con otro instituto del NIH, el de sordera y desórdenes de la comunicación, si los tubos de timpanostomía son beneficiosos. En estos 5 años queríamos randomizar 240 pacientes, en este caso nos estiramos hasta 35 meses de edad porque teníamos que tener más tiempo para que tengan otitis recurrente y porque los tubos se colocan en chicos más grandes también. Pero paramos a los 3 años de edad. Tenían definición de otitis recurrente, definida como 3 en 6 meses, 4 en un año, una durante los últimos 6 meses y un episodio diagnosticado por nosotros o por los otorrinolaringólogos que estaban en el estudio. Esto se hizo en Pittsburgh y se hizo en Washington, en el Children's National Medical Center también. Los randomizamos a recibir tubos de timpanostomía o manejarlos médicamente. La cirugía se hizo en 2 semanas, cosa que es rara en Estados Unidos, y después lo vimos durante 2 años cada 8 semanas. Y cada vez que los padres tenían sospecha que tenían otitis y cuando tenían síntomas respiratorios por más de 5 días los traíamos para verlos. El objetivo era determinar si los tubos de timpanostomía disminuían la tasa de recurrencia de otitis en los próximos 2 años y determinar si había beneficios en la resistencia bacteriana y si había un beneficio económico en algún grupo de chicos que tengan más riesgo o menos riesgo. La resistencia bacteriana es importante porque cuando los otorrinolaringólogos se encuentran con los pacientes acá para explicarles que tienen que ponerle tubo de timpanostomía, uno de los motivos es no solo de que van a tener menos síntomas, sino también de que al estar expuesto a menos antibiótico en forma oral, como van a usar tratamiento tópico con gotas con antibiótico, no van a tener resistencia bacteriana como tienen los que reciben antibiótico oral. Y después les voy a mostrar los resultados. El punto primario para contestar la respuesta era el número promedio de infecciones de oídos que tuvieron durante los próximos, la tasa de otitis durante los próximos 2 años. Y utilizamos cualquier cuenta de puntos secundarios de beneficio que puedan pensar. La falla terapéutica, el tiempo a la primer episodio de otitis, la distribución de frecuencia de otitis, el número de días con otorrea, el número de días con síntomas, el porcentaje de cultivos nasofaringios que tenían neumococo resistente, calidad de vida, etcétera, satisfacción de los padres con el tratamiento. Pero hay uno solo que les quiero mostrar acá que es importante, que es que colocaron, cuando el padre decidía que no quería más participar, que no podía tolerar más el grupo en el cual estaban, eso se consideraba una falla terapéutica, porque eso afecta un poco los resultados y quiero explicarles por qué. En este estudio, el número de pacientes, que no lo llego a ver acá, el número total, porque lo tapa discúlpenme un segundito. 1329. 1300. No lo veo porque justo tengo el layout Sí, de sí. Suma ahí arriba. Perfecto, gracias. 1300 y pico, 250 no eran candidatos, 1000 eran candidatos para participar, 900 siguieron en el screening pues teníamos que ver episodios de otitis, de los cuales 250 se terminaron randomizando. De todos esos pacientes, 129 y 121 se asignaron al grupo que tuvo timpanostomía y al grupo que tuvo manejo médico. De los 129, 116 tuvieron timpanostomía y tubos durante las próximas 2 semanas. 13 padres decidieron que no querían
tener tubos de timpanostomía y los seguimos durante el tratamiento también. Y en este caso fue parecido, 121 fueron randomizados a tratamiento médico, de los cuales 54 terminaron recibiendo tubos de timpanostomía. 35 de ellos era por el protocolo estaba escrito de esa manera, que si volvían a cumplir criterio de otitis recurrente, o sea, si tenían 2 otitis en 3 meses, 3 en 6 meses o 4 en 1 año, se iban a sacar del estudio, se iban a recibir los tubos de timpanostomía. Pero 19 padres decidieron en las próximas semanas, después de estar randomizados, que no querían participar en el estudio y que querían los tubos de timpanostomía. Entonces se los puso los tubos de timpanostomía, pero se los sigue como si estuvieran en este grupo, con la intención de tratamiento que era lo que queríamos. Y estos 19 padres son los que modifican uno de los outcomes que les voy a mostrar ahora. Las características son exactamente las mismas, excepto que acá, como vamos hasta 3 años de edad, hay un 10% de los chicos que tienen entre 2 y 3 años de edad, pero la mayor parte son entre 6 meses y 2 años de edad. Y esta es la distribución en Pittsburgh, en Washington y en Bardstown, Kentucky, también un consultorio donde está Stan Block, donde también enrolamos pacientes. La misma historia, 80% de los chicos, un poquito más alto que en los estudios anteriores, estaban en guardería y la mayor parte, la mitad más o menos tenían, de acuerdo a tablas que habíamos creado para pensar en riesgo de recurrencia, la mitad eran alto riesgo y la mitad eran bajo riesgo, o sea que esto no funcionó muy bien, el alto riesgo, bajo riesgo, porque no hubo diferencias en eso. El punto fundamental del estudio es que no hay diferencias entre el grupo que recibe tubos de timpanostomía y el grupo que recibe manejo médico en la tasa de otitis media recurrente durante los próximos 2 años. 1,5 y 1,5, exactamente igual. Sí, tampoco hay diferencia durante el primer año y no hay diferencia durante el segundo año, pero sí lo que uno le puede prometer a cualquier padre que tiene, de chicos que tiene otitis recurrente es que durante el año siguiente van a tener la mitad de las otitis que tuvieron durante el año anterior. Esto baja exactamente a la mitad. El número de episodios, no hubo diferencia en la frecuencia, no hubo diferencia en la severidad de los episodios que tenían. Eso es otra historia en la cual uno piensa que al ponerle tubo de timpanostomía van a tener menos otitis severa, con menos síntomas, con menos dolor, con menos fiebre. No es cierto, era exactamente igual en los dos grupos. Y acá sí hubo diferencias significativas, pero esto, falla terapéutica, tiene que ver con los 19 padres que en este grupo decidieron ponerle tubo de timpanostomía entre el próximo mes de la randomización, que no tuvieron tiempo de seguimiento. Si uno saca esos 19 padres, estos números son exactamente iguales. O sea que esto está ficticiamente guiado por los 19 padres que decidieron no estar de acuerdo con la randomización. Y todo el resto de cosas, los síntomas, por supuesto, los chicos que tuvieron tubos tenían más otorrea y los chicos que no tuvieron tubos tenían más síntomas de otitis media aguda, pero en los scores de calidad de vida era todo exactamente igual y la preferencia de los padres era exactamente igual. Efectos adversos, tuvieron un poquito más de diarrea, tuvieron un poquito más de dermatitis del pañal, los que tuvieron antibióticos, no eran significativos los hallazgos, pero y tuvieron más otorrea, que era significativo los chicos que tuvieron tubos de timpanostomía. El único información que era significativa de diferencia entre los dos grupos era el tiempo al primer episodio de otitis media aguda. Al poner tubo de timpanostomía, uno lo que logra es postergar 2 meses cuando tienen el primer episodio de otitis media aguda, pero después van a tener el mismo número de episodios. O sea que lo empujó de 4 meses al no poner los tubos, tuvieron 4 meses versus 2 meses. Esa es la única diferencia que era significativa entre los dos grupos de tratamiento. Ahora, con respecto a resistencia bacteriana, los dos grupos no había diferencia. En el grupo que tenían, al momento de la otitis, el porcentaje de neumococo, de bacterias que eran resistentes, ya sea neumococo o hemófilus que produce beta-lactamasa, eran exactamente iguales entre los dos grupos. En las visitas en rutina era exactamente igual entre los dos grupos y cuando venían en abril y mayo, que era al final del año, al final de los 2 años de recibir antibióticos o de recibir antibióticos tópicos para cuando tenían tubo de timpanostomía, no había diferencia entre los dos grupos. Entonces, no había beneficios de colocar los tubos de timpanostomía en la tasa de otitis media aguda o en reducir la resistencia bacteriana. Ahora, ¿qué ocurrió en los Estados Unidos? Publicamos esto en el 2021, inmediatamente o alrededor de la época del COVID.
Como vemos, estos son 45 hospitales en Estados Unidos, en los cuales se muestra una disminución de los tubos de timpanostomía en la época de COVID, que no tiene que ver con la publicación del estudio nuestro, tiene que ver con que hubo menos otitis, había máscaras, había aislamiento, no había guardería, no había, es como que bajó todo y después empezó a subir todo de vuelta y estamos en la misma tasa de tubo de timpanostomía que estábamos antes de COVID. Y las diferencias son exactamente iguales. Todo esto es significativo entre varones más que mujeres, las diferentes edades. Uno ve el mismo pozo en los años 20 y 21 y después sube todo y llega a valores similares o un poquito más altos que los valores normales, ya sea que tengan problemas de enfermedades crónicas o diferentes edades o por diferentes razas. Claramente los blancos con seguro privado, la raya azul acá comparado con Medicaid, tienen más probabilidad, más, van a recibir tubo de timpanotomía más frecuentemente, pero la diferencia que ocurre en los años de 20 y 21 tiene que ver con el COVID y no tiene que ver con la publicación de nuestro estudio. Así que empezamos a tratar de meternos un poquito más a entender qué es lo que pasa con los tubos de timpanostomía. La otitis, como sabemos, frecuentemente se diagnostica equivocadamente. El tiempo que demoran en llegar a un turno con un otorrinolaringólogo son 15 días y habitualmente afuera de un estudio entre 2 a 8 semanas en colocar tubo de timpanostomía. Los seguros, los hospitales y en general los sistemas médicos en Estados Unidos están estimulando hacer procedimientos, porque el sistema es un sistema en el cual si el servicio de otorrinolaringología ve durante COVID 30% menos de pacientes, tienen que despedir uno, dos o tres otorrinolaringólogos. Entonces, de alguna manera, acá se estimula siempre a hacer más cosas. Los pacientes no se ven antes de poner el tubo hasta que no están con el microscopio en la sala de cirugía. No se intuban más, se usa con una enfermera anestesista y cuando les están haciendo bolseo con óxido nitroso, esto puede resultar en un abombamiento artificial de la membrana timpánica, de acuerdo a lo que los otorrinolaringólogos amigos me comentan. Lo que llevó a la Sociedad de Otorrinolaringología a que pongan claramente que nunca se tiene que poner un tubo de timpanostomía. En las guidance de ellos, nunca tienen que poner un tubo de timpanostomía si el paciente no tiene líquido en la membrana timpánica en el momento cuando se está evaluando para timpanostomía. Pero como no los ven antes de la cirugía, muchos se curan antes de la cirugía, pero cuando llega el momento de la cirugía y no los están evaluando, el tubo se lo van a poner igual de cualquier manera. Tengan o no tengan líquido en la membrana timpánica. A tal punto, la Academia de Otorrinolaringología, en la guidance de ellos, tiene un panfleto para padres que explica claramente que los chicos que no tienen líquido en la membrana, detrás de la membrana timpánica, a pesar que haya tenido otitis recurrente, no hace falta ponerle tubos porque no se benefician de los tubos de timpanostomía, pero esto no está siendo aplicado universalmente en Estados Unidos en este momento, pero está disponible y están los guidance de ellos. Ok, ya pasaron 15 años. Voy a pasar ahora a contarles un poco una historia de desarrollo de antibióticos que hicimos en los últimos 10 años, que no sé qué final va a tener, pero puede ser que sea positivo. Sabemos que amoxicilina provoca, de acuerdo a los distintos estudios, diarrea en el 17-18% de los casos. Sabemos que no usar antibióticos, el 10% de los chicos tienen diarrea cuando están enfermos. Y sabemos que en los estudios que hicimos nosotros, el de 10 días versus placebo y el de 5 días versus 10 días, el 20 y pico por ciento de los chicos tienen diarrea y que cuando tienen placebo no tienen diarrea. En el estudio de los finlandeses, 48% tuvieron diarrea cuando recibieron antibióticos versus 27% en el grupo que recibió placebo. Sabemos también que el clavulánico que se usa en el amoxicilina clavulánico en los Estados Unidos con dosis más alta, que en Argentina creo que se llama Optimox Duo, si mal no recuerdo. El Octamox Duo 14:1 Optamo, viene uno. Acá exacto, con la dilución 14:1, no 7:1. Que existe, 14-1. las dos están en el Exacto. comercio. El 14-1, que es el que nosotros estudiamos acá en el año 90 y pico, 95, 96 con GlaxoSmithKline, hace dosis del clavulánico a los chicos, que es el doble de lo que reciben los adultos. La dosis de los adultos es 2,8, en los bebés termina siendo 6,4. O sea que estamos como dándole una sobredosis de clavulánico a los bebés
utilizando ese antibiótico. Hicimos primeros estudios con Steve Pelton en Boston, utilizando cepas ultra resistentes de Haemophilus influenza, mostrando que no había diferencias clínicas cuando bajábamos la concentración del clavulánico de 14:1 a 28:1. O sea que esto se puede lograr. Yo lo estoy usando en Estados Unidos ahora utilizando dos recetas, una para el amoxicilina clavulánico y otra para el amoxicilina. Entonces les digo que le den la mitad de la dosis de uno y la mitad de la dosis de otro, 45 por kilo o 40, 45 por kilo de uno, 40, 45 por kilo del otro y logro este 28:1. Pero estamos tratando de que la Food and Drug Administration nos apruebe un antibiótico que tiene esta formulación para reducir la exposición de clavulánico. Comparamos en un estudio abierto, nuevamente un estudio abierto que no funciona para la FDA porque la FDA quiere un estudio randomizado o quiere estudios farmacokinéticos, que es lo que hicimos ahora, que está en discusión con la FDA en este momento, es en un estudio abierto tomamos 72 pacientes, le dimos que eran el mismo tipo de pacientes en los previos estudios, el 50% eran menores de un año, 50% mayores de un año, y los comparamos con 400 pacientes que en los estudios del NIH, los que recibieron 10 días en el trabajo de 5 versus 10 días y los que recibieron 10 días en el trabajo de placebo versus 10 días, los sumamos a todos y los pusimos acá y comparamos la exposición en guardería, los síntomas que tenían, la otitis bilateral, todo era exactamente igual entre los dos grupos y mostramos que la diarrea que ocurría definiéndola en forma estricta cuando uno pasa de usar una formulación como la que usamos, como la que está aprobada clínicamente, que es la de Argentina y la de Estados Unidos, la logra bajar del 26% al 17%, que es el nivel que uno encuentra en amoxicilina. O sea que bajó un tercio la tasa de diarrea y bajó en un tercio la tasa de dermatitis del pañal, del 34% al 22%. Y lo más importante, el porcentaje de pacientes que pararon el uso del antibiótico dentro de los 10 días bajó del 10% al 1%. O sea que los padres le daban el antibiótico al chico porque el chico no tenía diarrea ni tenía dermatitis del pañal. O sea que seguramente logramos los beneficios del tratamiento antibiótico dando un antibiótico que tiene menos efectos adversos. Y la tasa de falla terapéutica fue mejor, 12% en lugar del clásico 16% que les conté en todos los estudios anteriores. Y no había diferencia en los síntomas y no había diferencia en el porcentaje de chicos que tenían menos del 50% de los síntomas al final del tratamiento. Hicimos un poquito más de historia con la farmacokinética y mostramos que cuando bajamos la concentración máxima, el 33%, el área debajo de la curva bajó solo el 5%. O sea que logramos que para el neumococo uno tiene que tener el 40% lo que utiliza la FDA es que durante las 12 horas de la administración de un antibiótico, el 40% del tiempo la amoxicilina tiene que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima de un neumococo resistente, que es 2. Ahí la tienen la rayita, en 2. Y esto está más del 40%, el 66% del tiempo está por arriba del neumococo resistente. Y estos son puntos que tomamos en pacientes a distintas horas de tratamiento en los 70 pacientes. Y lo mismo con el Haemophilus influenza, lo que hay que mantener son niveles por encima de 120 nanogramos por mililitro. Por casi 8 horas logramos niveles que eran suficientes para inhibir el 93% de las beta-lactamasas. Esto está en discusión con la Food and Drug Administration y vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a la aprobación de este antibiótico. Voy a pasar finalmente a hablar de diagnóstico automático de otitis media aguda. 3 casos claros de otitis aguda, otitis con efusión, con un tímpano anaranjado, retraído y un tímpano completamente normal. En los primeros años trabajamos con la Carnegie Mellon University, con Jelena Kovacevic, que era la directora del Departamento de Computación e Ingeniería, y con una de sus PhDs en tratar de utilizar segmentación automática de la membrana timpánica, tratar de sacar todos los artefactos, abrir la zona central para medir el número de píxeles, después medir el nivel de abombamiento de la membrana timpánica. Tuvimos 2 patentes en ese tema y desarrollamos un clasificador automático que era exacto el 90% de las veces. Los clasificadores que estaban disponibles de Google o de otras compañías eran 70% y los pediatras son
mejores que los residentes, eran peores, eran 70%, los pediatras 80%, los otorrinolaringólogos más o menos 90%, pero el 80% de las veces eran exactos en diagnosticar otitis media aguda. Utilizamos chicos menores de 36 meses que venían en consultas para salud o enfermedad en dos consultorios. Tomamos imágenes con un otoscopio Welch-Allyn acoplado con un iPhone, y Nader Sheikh y yo hicimos los diagnósticos en clasificarlos en otitis aguda o no otitis aguda. Nuevamente, no otitis aguda representa normal o efusión, otitis media con efusión. Excluimos videos que estaban fuera de foco, videos en los cuales había suficiente cera que obstruía la imagen del tímpano, y utilizamos el 80% para entrenar la red neural y el 20% para validarlo. Y esta es la distribución de pacientes, más o menos 500 tenían otitis aguda y 225 tenían otitis con efusión, el resto tenían tímpanos normales. Este es el trabajo que publicamos en JAMA Pediatrics, en el cual no voy a perder tiempo explicando esto porque ni yo lo termino de entender, pero lo más importante de todo es trabajamos con una compañía que es un líder universal en el desarrollo de inteligencia artificial, y utilizando varias pruebas diferentes llegamos a utilizar tres capas de una red neural que logramos que diagnostique no solo el diagnóstico de otitis aguda o no otitis aguda, pero que también haga predicción de las características para tratar de después explicarle al usuario por qué era otitis aguda, qué es lo que la inteligencia artificial falla en general, en no tener una explicación de cómo llegó a esa conclusión. Entonces, el método que usamos predice el color, la posición, la translucencia y si hay eritema agudo en la membrana timpánica, y nos cuenta por qué llegó a ese diagnóstico de otitis aguda y nos dice qué confianza tiene en el diagnóstico de otitis media aguda. Utilizamos 1150 imágenes y lo hicimos de dos maneras diferentes, utilizando una red neural de inteligencia artificial, y usamos también un decision tree, que es un árbol que nos dio exactamente los mismos resultados. Eran 93-94% de exactitud en el diagnóstico de otitis media aguda. Después, en un segundo paso, creamos un control de calidad. El control de calidad nos permite, como ustedes ven esta foto de acá, cada puntito de estos representa una matriz de 36 imágenes de tímpano de estas. Y esto es una representación por colores de lo que están viendo acá a la izquierda. Y como ven, todo esto es naranja y todo esto es blanco. El naranja representa cera y el blanco representa canal auditivo. Entonces tomamos 350.000 imágenes, los clasificamos en 100 grupos de 36 y después los ordenamos acá y decidimos entre Nader Sheikh y yo cuáles serían imágenes que habría que rechazar versus otros que habría que aceptar. Y de esa manera utilizamos un control de calidad que permite rechazar el 90% de las imágenes que son malas, que son rojas, que habría que rechazar porque estamos viendo cera o estamos viendo el canal auditivo en lugar de ver la membrana timpánica. Y las verdes son las que teóricamente uno tendría que poder utilizar para diagnóstico. Agregamos el efecto de explicar cómo se lograba eso, y quiero mostrarles directamente cómo funciona este sistema. Esto muestra que podemos utilizar esto para obtener la imagen con los chicos, mostrárselo a los padres y mostrárselo a los residentes también, y a los otros médicos con los cuales estamos trabajando, para discutir por qué o por qué no hay que usar tratamiento antibiótico. Esto muestra los resultados del filtro que nos permite ignorar si uno piensa que obtuvo una imagen correcta o tomar otra nueva fotografía. Y utilizamos una sola imagen que estamos tomando para explicarle a los padres o mostrarle a los residentes y a los otros médicos por qué los vamos a tratar. Y esto es cómo funciona la inteligencia artificial cuando estamos diagnosticando. Ahí voy a capturar una imagen de un tímpano con otitis media aguda, con un grado leve de abombamiento de la membrana timpánica. Permite focalizar utilizando las barras amarillas para un tímpano normal. Después se manda, se conecta en el cloud, en Google Cloud, analiza y nos da resultados. Otitis media aguda, no otitis media aguda, la confianza en el diagnóstico y las características que guiaron por qué se llegó a ese diagnóstico. Y este otro website, eomcalculator.com, que no sé si va a funcionar, podemos probar. Contame Manuel si estoy
compartiendo la imagen Sí, del sí, sí, se ve perfectamente, Alejandro. Sí, EOM sí, Calculator. Perfecto. El password de esto es CCP, Children's Community Pediatrics, CCP. Voy a firmar y esto nos permite... A ver, save password, not now. Ok, esto permite, por ejemplo, que uno si quiere cargar una imagen de la membrana timpánica, por ejemplo, si uno es un padre y tiene un chico de 3 a 35 meses y, por ejemplo, el chico tiene runny nose, tiene dificultad para dormir en la noche, tiene fiebre y está irritable, calcula el riesgo y nos permite después capturar la imagen de la membrana timpánica. Hay otoscopios que cuestan $25 en Amazon, una compañía se llama Bieber que los está fabricando, que trabajan perfectamente bien y le permite a los padres tomar una imagen, capturar la imagen, pueden subirlo a la net y automáticamente después aplicar la inteligencia artificial y tener la respuesta y compartir la imagen con el pediatra para después poder hacerlo. No voy a compartir la imagen, no voy a hacer toda la secuencia, pero a partir de acá les va a dar la respuesta a la inteligencia artificial. El password es CCP, Children's Community Pediatrics. Voy a cerrar esto y volver acá a la presentación. ¿Estoy en el PowerPoint de vuelta? sí, 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 se ve Perfecto. Ok. perfecto. Les cuento dos palabras del último trabajo que hicimos. Esto fue con soporte de Merck y del Centers for Disease Control. Tuvimos pacientes con otitis que tenían tímpanocentesis. Estábamos tratando de ver la colonización bacteriana en oídos y en nasofaringe, en chicos que tuvieron otitis que no tuvieron tímpanocentesis, en chicos que tenían resfrío sin otitis y en chicos que eran healthy controls, que venían para visitas en salud y cultivamos a los miembros familiares también. En los que tenían otitis y tuvieron tímpanocentesis, tenemos muestra de oídos y no tenemos nasal specimen solamente. Los cambios de serotipos es lo que le quiero mostrar. Cada compañía farmacéutica que tiene una vacuna en desarrollo para el neumococo está haciendo un estudio, ya sea Vaxcyte, Pfizer, GlaxoSmithKline, cualquier vacuna para el neumococo. Lo que esto muestra es que los neumococos que están circulando en la nasofaringe y en los oídos, un porcentaje relativamente bajo de ellos, menos de la mitad, están incluidas en el PCV20, que es la vacuna que se usa actualmente. Entonces, por eso hay tanta empuje en este momento para desarrollar nuevas vacunas que tengan mejor cobertura para cubrir 35B, para cubrir los 15A, para cubrir otras variantes de neumococo que están circulando y que no están cubiertas por la vacuna, al punto que probablemente podamos utilizar otitis media como uno de los outcomes en futuros trabajos que estamos diseñando con los laboratorios. Voy a tratar de hacer un sumario de todo lo que les conté, así dejamos 10 minutos para preguntas. Creo que otitis media es frecuentemente diagnosticada incorrectamente. Hay que requerir que abombamiento de la membrana timpánica esté presente. En los chicos de 6 a 24 meses hay que tratarlos con antibiótico porque tienen síntomas por periodos más cortos de tiempo. Porque los signos de infección aguda, el abombamiento de la membrana timpánica desaparecen más rápidamente cuando reciben 10 días de antibiótico, independientemente que sea de un lado, que sea de los dos lados o que piensen que sea severo o no severo. En los chicos de menos de 24 meses hay que tratarlos 10 días con tratamiento porque no hay beneficio, ya sea en efectos adversos o en resistencia bacteriana, de tratarlos con tratamientos más cortos. Nuevamente, de 24 meses a 5 años usamos 7 días de tratamiento y si no, 5 días de tratamiento en los mayores de 5 años. Los tubos de timpanostomía no tenían beneficio con el manejo, comparado con el manejo médico, en reducir la tasa de otitis media aguda durante los 2 años siguientes. Hay que usar diagnósticos estrictos para guiar el tratamiento antibiótico y de esa manera vamos a reducir resistencia bacteriana y vamos a reducir tubo de timpanostomía, siendo más estrictos en lo que llamamos otitis media aguda. Y hay herramientas para diagnóstico rápido y diagnóstico más exacto, como estas herramientas de inteligencia artificial que les comenté. Los chicos que finalmente deciden poner tubos de timpanostomía, habría que verlos inmediatamente antes de que tengan los tubos para que si tienen líquido detrás de la membrana, si no tienen líquido detrás de la membrana timpánica, se cancele esa cirugía porque no es necesaria. Les agradezco el haberme dejado presentarles y contarles un poquito mi historia en los últimos 30 años acá en Estados Unidos. Quiero terminar con comentar que esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo mío solamente. Este es mi mentor Jack Paradise cuando cumplió 90 años en Boston.
con mi compañero Bob Hickey, que trabaja en la guardia del Hospital de Niños de acá. Jack trabajó conmigo hasta el año 91 en que falleció. El último paper de tubo de timpanostomía fue un autor y fue el autor más viejo a los 96 años en publicar un paper en el New England Journal of Medicine. Trabajó conmigo hasta el último día prácticamente en analizar información de estudios que teníamos. Y esto es todo el team de enfermeras, nurse practitioners, médicos, statisticians, y estos son las distintas organizaciones que nos dieron dinero para hacer los distintos estudios que hicimos. Es un trabajo en equipo, es como el fútbol. Buena suerte y esperemos que salga todo muy bien hoy. Muchísimas gracias. El doctor Juan Barón dice buenísimo. Y yo te quería preguntar sobre el uso de antibióticos. Nosotros seguimos usando como primera línea todavía la amoxicilina, a doble dosis. Pensamos en algún momento que con la llegada de las vacunas antineumococo, qué sé yo, íbamos a poder reducir la doble dosis. ¿Y ustedes qué están usando? Usan amoxiclavulánico, por lo que veo, por lo menos en los trabajos. En los trabajos sí, pero en los trabajos estamos tratando de mostrar usando el mejor antibiótico qué es lo que Sí, logramos. Pero en práctica real, a no ser que hayan tenido otitis en los últimos 30 días, a no ser que tengan otitis sí. conjuntivitis, usamos amoxicilina exactamente igual, a 80-90 por kilo, y cuando amoxicilina no funciona o si tienen conjuntivitis, amoxicilina clavulánico. Con el comentario de que realmente me cuesta mucho darles 90 por kilo de amoxicilina clavulánico porque sé que el 28%, 27% van a tener diarrea. Entonces, como en Estados Unidos en este momento es muy económico darle dos recetas y nadie lo cuestiona porque la amoxicilina es tan barata que muchas veces no tienen ni copago, es gratis en la farmacia. Es como que Bien. llenan las dos recetas. En general, el problema es para mí, que me llama el farmacéutico para preguntarme por qué le diste dos recetas y le tengo que explicar que le doy la mitad de la dosis de cada uno para lograr lo que quiero lograr. Pero ojalá en el futuro podamos tener una amoxicilina clavulánico que tenga menos clavulánico para lograr ese beneficio. Pero si no, a veces lo uso 80 por kilo en lugar de 90 por kilo para bajar la dosis de clavulánico. Pero La usamos otra alta cuestión, dosis y la vacuna, que si cambió originalmente, en este momento no hay un poco de beneficio, pero no hay tanto beneficio. La otra cuestión tiene que ver con la estrategia de watchful waiting que primero apareció en Europa y que ustedes también hicieron trabajos muy interesantes en la otitis congestiva. ¿Está difundida esa estrategia? Porque yo lo que veo, que yo la aplico en el consultorio, no la veo tan difundida No. acá, digamos, ¿no? No, no, nosotros, yo no lo aplico. Si el chico tiene menos de 2 años, los trato con antibióticos. En chicos más grandes podemos tener una discusión, pero en chicos menores de 2 años los tratamos con antibióticos. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a alguien en California, seguramente te van a decir que sí, que utilicen en todos los chicos watchful waiting. En general, lo que muestra el watchful waiting es que yo prefiero ser más estricto en lo que diagnosticamos como otitis media aguda que en utilizar Watchful Waiting cuando sé que el 50% de los que mandamos en Watchful Waiting van a tener un tímpano abombado y van a seguir sintomáticos al final del tratamiento. No, no, yo lo uso solamente en las formas congestivas, digamos, otitis simples, no con abombamiento, no con fiebre alta, Bueno, pero no con la esos yo no los definición de esos otitis de yo no los ahora. trato. Sí, Esos ese yo no sí, los trato. Esos perfectamente. los, Sí, esos sí. los convenzo a mi faculty, a mis residentes de que esos no necesitan tratamiento, no los trato. Perfecto, Los perfecto, convenzo a perfecto, los padres que no hay abombamiento, no hay abombamiento, no se tratan. Y esa es la mejor manera que podemos proteger los antibióticos, no tratándolos. perfecto, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas y agradeciéndote profundamente esta colaboración, esta presencia, nos despedimos y bueno, esperemos contar con vos en otra ocasión. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, gracias Manuel. Adiós, hasta luego. Chau, chau. Chao.